muy particulares o en estas 8 semanas, como lo que es Dios, la Trinidad, ¿sí? Anote, la verdadera senda antigua, la verdad del Evangelio, el estudio sistemático de Dios, el estudio progresivo de Dios, la dogmacia o los dogmas que poco a poco vamos a ir proyectándonos o vamos a ir indagando sobre estos conceptos. Así que usted tiene que prepararse para que a través de estas 8 semanas el conocimiento bíblico que usted ya tiene pueda ser más avanzado, pueda ser más engordado, y permítame usar la palabra engorde, pueda ser más engordado para que usted pueda tener la práctica. Diga conmigo, para tener la práctica, para tener ese estudio, para tener esa calificación, y a través de ese estudio y esa calificación de ese estudio usted pueda salir a practicar lo que usted va a comenzar a ser capacitado. Así que el programa que usted va a ver en estas 8 semanas, ¿sí?, es un programa teológico práctico. Escúcheme, esta formación va a ser teológica práctica, no profunda. Práctica porque tenemos gente nueva, tenemos gente que es difícil enseñarle cosas profundas. Así que en esta escuela ministerial usted va a aprender del estudio de la palabra de Dios. Usted va a aprender quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Usted va a aprender de la formación del carácter. Usted va a aprender del liderazgo efectivo. Usted va a aprender de las prácticas ministeriales que Dios nos ha dado. Usted va a aprender a tener el cuidado en la parte espiritual, mente, cuerpo, alma y espíritu. Y usted a través de estos estudios va a tener esa formación y va a tener beneficios que van a ser usados para el servicio de la iglesia local, donde ustedes están, sea en Agua Santa, sea en San Juan, sea en 1 de Mayo. Usted va a ser educado para que esa formación usted la pueda proyectar dentro de la iglesia, una formación para proyectar al servicio de la obra de Dios. Usted va a crecer espiritualmente, usted va a formar el carácter. Vamos, dígale al hermano, vamos a formar el carácter. Un carácter pío, piadoso. Usted va a desarrollar un liderazgo eficaz, no un liderazgo neófito, un liderazgo que la gente a veces dice: yo soy líder, pero le preguntan de la Biblia y no saben nada, hermana María. No saben nada, no saben. Si yo le pregunto, bueno, háblame de la deidad de Dios, quedan en la nebulosa. Dime quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Háblame de los dones espirituales. No saben nada porque no han sido preparados. Entonces la preparación va a traer un impacto, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera, en la sociedad. Primero dentro de la iglesia nos desarrollamos en carácter, en capacitación, en espiritualidad, para que dentro de la iglesia crezca, pero también en la sociedad pueda crecer a través de nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a darle inicio a esta escuela. Yo quiero que usted abra su mente y anote todo lo que puede. Todo lo que usted vea que es conveniente para anotar, anótelo. Si usted tiene un celular, use el celular en este momento y póngalo a grabar el audio. Déjeme apagar esto aquí para que no me interrumpa nadie. Grabe los que quieran poner a grabar sus celulares, póngalo a grabar, porque es necesario. Van a haber cosas que voy a ir rápido, pues son 8 semanas. Les dije que tenemos un estudio práctico, sistemático, teológico, y me va a ser difícil profundizar en algunos puntos. Para empezar, usted tiene que entender que Dios es eterno. Diga conmigo, Dios es eterno. Dios es eterno. Y que Él tiene toda sabiduría y que ha establecido principios eternos para que la iglesia pueda desarrollarse en un nivel espiritual. Repito, usted va a entender que Dios es un Dios eterno, que toda la sabiduría, que todo el entendimiento le pertenece a Él,
y que a través de la Escritura todos los principios de Dios no son quebrantables. Todos los principios de Dios para el hombre debieron de ser escritos. Escritos no solamente en las tablas de la ley, sino que todo ese entendimiento, toda esa capacitación, todos los principios establecidos en la ley de Dios fueron escritos a través del puño y letra de Moisés en la tabla de la ley. Diga conmigo, las tablas de la ley. Así que la Sagrada Escritura, ella misma es perpetua, tiene principios divinos. Diga conmigo, la Biblia es perpetua, o sea, no tiene fin. Ella es la misma hoy, mañana y siempre, tiene perpetuidad. El Salmo 111, versículos 7 y 8 dice: fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Entonces tenemos una Biblia que es para siempre, una Biblia que es verdad, una Biblia que en ella no hay mentira, una Biblia que en ella no hay hipocresía, una Biblia que en ella lo que existe es la verdad. Diga conmigo, la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. No. Dígale que está al lado, la Biblia es inmutable. ¿Alguien pudiera dar un concepto de la inmutabilidad de la Biblia? ¿Qué es ser inmutable? Eso, gloria a Dios que usted tiene ya el conocimiento que la Biblia no cambia. Los principios divinos de la palabra no pueden cambiar, porque la Biblia es incambiable. Los atributos de Dios son incambiables. El carácter de Dios es incambiable. Así que esa inmutabilidad es lo que se refiere dentro de la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que dice: es porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Diga conmigo, la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. Por favor, diga de nuevo, la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. Si la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre, quiere decir que Dios no cambia. Dios lo que dijo lo va a cumplir. Hablando de profecía, toda la Escritura es profética. Y todo lo que está dentro de la profecía divina se va a cumplir. Por eso usted tiene que entender el significado de la inmutabilidad bíblica. La Biblia no va a cambiar. La Biblia se escribió antes en la eternidad. En la eternidad ya estaba la Biblia. La Escritura dice que ella estaba en Dios. La Biblia misma estaba en Dios. Diga conmigo, en Dios. Por eso entonces es necesario que usted pueda aprender los principios de revelación. ¿Quién es Dios? Revelársele quién es el Dios del pasado, quién es el Dios del presente y quién es el Dios del futuro. La Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. Y tenemos un Dios que es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre. Así que Dios y su palabra son uno. Por favor, diga: Dios y su palabra son uno. No separe la palabra de Dios. La palabra no se puede separar de Dios, porque Dios y la palabra es uno. Cada vez que usted escucha la palabra, está escuchando a Dios en medio de la palabra. La palabra es Dios y Dios es la palabra. ¿Va conmigo? La palabra es Dios y Dios es la palabra. Y entonces podemos entender que a través de la Escritura, Dios y su palabra no cambian. Tenemos los atributos de Dios, pero también tenemos los atributos de su palabra, o los atributos de la ley. Usted tiene que entender que Dios y su palabra tienen atributos divinos que califican a Dios, y atributos divinos que califican a su palabra, a su ley. El primer calificativo para los atributos de Dios es que Dios es santo. Vamos, dígale que está al lado: Dios es santo. Vamos, dígale fuerte: Dios es santo.
Dios es santo y se revela a través de la Escritura en el libro de Levítico capítulo 11 versículo 44, que dice que la palabra es santa y que Dios es santo. Entonces tenemos un atributo de Dios que es santo, pero también tenemos el atributo de la ley de Dios, que es su palabra, que la palabra es santa. Diga conmigo, la palabra es santa. Dios es santo y la palabra es santa, no se separa. Dios y la palabra son santos. Romanos 7:12 dice que la palabra es santa. ¿Aló? La palabra es santa, Dios es santo. Segundo, Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Así que si Dios es justo, la palabra también es justa. Dios es justo, la palabra es justa. La palabra no se separa de Dios y Dios no se separa de la palabra. Si Dios es justo, su palabra es justa. Dios es justo, aparece en el Salmo 145, versículo 17. Y la palabra es justa, aparece en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 12. Así que Dios es justo, la palabra es justicia. Hay una equidad. Hay una equidad, hay un acuerdo entre Dios y su palabra. Cuando Dios dice algo es porque ya lo dijo a través de la palabra. Y cuando la palabra dice algo es porque ya lo dijo antes de que la palabra se formara. Entonces Dios es justo, la palabra es justa. Diga conmigo, Dios es bueno. Tercer atributo de Dios, que Dios es bueno. Pero la palabra también es buena. Si Dios es bueno, la palabra es buena. La palabra es buena, Dios es bueno. No se separa lo bueno de Dios con la palabra. La palabra es buena y Dios es bueno. El libro de Lucas capítulo 18 versículo 19 dice que Dios es bueno. Y la palabra es buena, está en Romanos 7:12. Otro atributo para Dios es que Dios es verdad. Vamos, diga conmigo, Dios es verdad. Pero también un atributo para la ley divina, para la palabra de Dios, es que la palabra es verdad. Por eso usted tiene que aprender que no puede separar a Dios de la palabra, ni la palabra de Dios, van juntas. Dios es la palabra y la palabra es Dios. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Voy poco a poco. Dios es la palabra y la palabra es Dios. Dios y la palabra son uno, no se separan, son una esencia, son una verdad. Número 5, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Diga conmigo, Dios es perfecto. Un atributo de Dios, que Dios es perfecto. Vamos, diga conmigo, Dios es perfecto. Pero la palabra es perfecta. Si Dios es perfecto, su palabra es perfecta. La perfección de la palabra, la integridad de la palabra, lo bueno de la palabra. Dios es perfecto. Mateo 5:48. La palabra es perfecta. Salmos 19:7. Repito, Dios es perfecto. Salmo 5:48. Y la palabra es perfecta. Salmo 19:7. No le diga a su esposa, escriba, que yo no escribo. ¿Sí? Porque hay gente que le dice, escribe tú. No, la salvación no es así. Mire, si la salvación fuera porque yo escribiera o porque yo me comportara bien para que mis hijas fueran salvos, fuera sencillo. Pero no. Usted tiene que esforzarse. Así que Dios es perfecto. Mateo 5:48. La palabra es perfecta. Salmo 19:7. Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Usted tiene que entender que la palabra es espiritual. Por eso mucha gente que está en el alma, que está en la carne, no puede comprender la palabra. Alguien me dijo una vez, usted predica muy duro, o usted pronuncia una palabra o unas palabras que no debería de anunciar en el púlpito. Y yo le dije, ¿por qué? Porque esa expresión maldito no se dice dentro del altar. Y yo le dije, entonces habría que borrar la palabra. Porque la palabra anuncia 28 maldiciones en el libro de Deuteronomio capítulo 27.
Entonces no podría yo quitar la palabra que está en Deuteronomio 27, porque entonces entraría yo en un proceso de maldición. Porque la escritura dice: maldito el hombre que le quite, que le ponga. Si usted quiere que yo no diga esa expresión, pues va a tener que borrar la escritura de allí. Toda la palabra es inspirada, pero vamos a esperar. Así que Dios es espíritu. Juan 4:24. Si Dios es espíritu, su palabra también es espíritu. O mejor dicho, su palabra es espiritual. Romanos 7:14. Así que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dígale al que está al lado: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dígalo de nuevo: Dios es espíritu. Dios es espíritu. La palabra es espíritu. La palabra es espiritual. Por eso la palabra espiritual y el Dios espiritual chocan contra la naturaleza que es humana. Porque el hombre terrenal no puede percibir las cosas que son del espíritu. Porque para poder recibir lo espiritual, usted tiene que anivelarse o nivelarse a una posición espiritual. Un hombre no espiritual no puede adaptarse a las normas, a los principios espirituales que son de Dios. Dios es espíritu, su palabra es espiritual. Si Dios es espíritu, su palabra es espiritual. Séptimo, Dios es eterno, la palabra es eterna. Si Dios es eterno, su palabra es eterna. La palabra de Dios nunca caducará. Nunca. Nunca. No tiene en el envase de afuera ni dentro de la escritura que diga: se vence en tal año. Usted compra productos, usted compra comida, usted puede comprar hasta cualquier tipo de objeto. Tienen tiempo de vencimiento. La palabra de Dios no vence porque ella es eterna. Ella no tiene un tiempo de vencimiento. Ella es eterna. Ella es la misma ayer, ella es la misma hoy y ella es la misma de siempre. Dios es eterno. Isaías 40:28. Dios es eterno. Isaías 40:28. La palabra es eterna. El Salmo 111, versículos 7 y 8. Hablando de este concepto de la palabra eterna, por eso es necesario que la palabra eterna se haga espíritu dentro de nosotros. Porque si la palabra eterna se hace espíritu, esto quiere decir revelación. Se hace una revelación en mi espíritu, yo puedo crecer. Si la palabra de Dios, que es eterna y es espiritual, no haya cabida en el espíritu, entonces la palabra no es que no funcione. No está funcionando la palabra porque está entrando en el alma. Y la palabra nunca ha sido almática, nunca fue hecha o nunca fue traída a existencia para que viva en el alma del hombre, porque en el alma del hombre es donde están todos los problemas, en el alma de la mujer es donde están todos los problemas. Por eso la palabra tiene que hacer habitación, tener un tabernáculo llamado el espíritu del hombre. Hello. Cuando la palabra reside en el espíritu del hombre, la mujer espiritual comienza a crecer. Comienza a crecer. Porque la palabra es eterna. La palabra es espíritu. Y si la palabra es eterna y la palabra es espíritu, me ayuda a crecer. Mientras que yo en la parte espiritual reciba lo que es espiritual, yo crezco. Pero si tomo la palabra en la parte almática, en la parte carnal, no crezco, porque la palabra se hace tropezadero. Para muchos la palabra, ellos tropiezan con la palabra, porque la palabra es muy fuerte. Si la palabra es fuerte, a veces mucha gente tropieza.
tropieza con la palabra, porque uno quisiera quitarle algunos versículos de la palabra de Dios cuando queremos cometer algunas cositas por allí, diciendo ojalá y no estuviera este versículo aquí. Aló, este versículo no me gusta, este versículo no me conviene, este versículo parece que está fuera de contexto, pero la palabra es perfecta. Diga conmigo, la palabra es perfecta. Tenemos un Dios eterno. El Dios eterno, la palabra es eterna. El Dios eterno aparece en Isaías 40:28. La palabra eterna aparece en el Salmo 108, 107 y 8. Dios no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. No, diga conmigo, Dios no cambia. Un atributo de Dios que Dios no cambia. Y un atributo de la palabra de Dios, de la ley de Dios, es que la palabra no cambia. Si usted quiere cambiar la palabra, cámbiala usted. Por eso aparecen muchos predicadores hoy en día diciendo que han suavizado la palabra. Que muchos predicadores están suavizando la palabra. Porque la palabra no se debe de predicar así, tan fuerte. Pero la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Dígale al que está al lado, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra no se suaviza, la palabra es eterna. La palabra tiene expresión de amor, pero también tiene expresión de corrección. Hello. La palabra es amor, pero la palabra es disciplina. La palabra te hace crecer, pero la palabra misma te corrige para hacerte crecer. Dios no cambia. Santiago 1:17. Diga conmigo, Santiago 1:17. Mire. Hay gente que no aprovecha el conocimiento que tiene su pastor. Prefieren escuchar a otros que escuchar al pastor. Y dígale al que está al lado, el pastor está calificado para traerte la palabra que puede cambiar tu vida. Cada pastor está calificado a través de la palabra que no cambia para hacerte cambiar. Por eso Santiago 1:17 nos habla que la palabra nunca va a cambiar. La escritura nos refiere que el hombre que es inconstante en sus caminos, yo quisiera expresarle, decirle, el hombre que es inconstante en no tomar la palabra, lo que le hace a la persona humana, hombre y mujer, caer en inconstancia, no perseverar, es porque la palabra no haya cabido en su espíritu. Amén. Y si no haya cabida en su espíritu, la palabra golpea. Porque ella dice que es martillo que golpea. ¿Que golpea dónde? El corazón. Yo sé que muchos de ustedes me han escuchado predicar y a veces dicen, uy, no, es que la palabra estuvo muy dura. Esa palabra dura es la que cambia. Porque la escritura refiere un pasaje donde Jesús estaba tomando la palabra y le predicó a más de 10,000 personas. Y cuando los discípulos se acercaron a él, tenía una iglesia de más de 10,000 personas. Cuando se le acercaron a él, le dijeron, todos los que estaban contigo se fueron, porque dura le fue la palabra. Cuando la palabra es dura a tu vida es porque tu corazón es de piedra. Entonces la palabra tiene que golpear la piedra. Si no golpea la piedra de tu corazón, es imposible que tú crezcas espiritualmente. Porque lo que no te deja crecer espiritualmente
es que la palabra no entra por la dureza del corazón. No entra. No entra. Entonces la palabra no cambia. Santiago 1:17. Dios no cambia. Santiago 1:17 nos habla que Dios no cambia, y la palabra no cambia nos habla el Salmo 89:34. Mateo 5:17 y 18. Diga conmigo: Dios es amor. Diga conmigo: Dios es amor. Y dígale al que está al lado: la palabra es amor. Usted no ha escuchado gente diciendo: en esta iglesia no hay amor. No he escuchado a muchos diciendo: aquí no hay amor. Dígale que está al lado: Dios es amor. Pero en el amor de Dios también existe el fuego consumidor. También existe la disciplina. También existe la corrección. También existe eso que llamamos la vara de la corrección. También existe el callado. También existen unas cuantas piedras para hacer reaccionar a las ovejas. Las ovejas se les hace difícil entender que Dios es amor, y han confundido el amor de Dios y quieren manipular el amor de Dios a través de la palabra. Pero la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Tú no le puedes decir a Dios que Dios no es amor, o tú no le puedes decir a alguien que predica la palabra que no tiene amor, porque la palabra lleva consigo amor. Así para ti sea muy dura. ¿Aló? Aunque pueda ser la palabra dura para ti, la palabra lleva amor, porque Dios y su palabra son amor. Aló, dígale que está al lado: Dios y la palabra son amor. Aunque la palabra te duela, aunque la palabra te esté causando dolor interno, la palabra es amor. Es más, a Dios se alegra cuando a ti te duele, porque toda corrección es buena, es agradable, es perfecta. Y si el Dios eterno es el que te está corrigiendo, es porque Dios te ama. Diga conmigo: la palabra es amor. Vamos, dígalo duro: la palabra es amor. Entonces Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y la palabra es amor. Romanos 13:10. Pastor, pero esa palabra ha sido muy dura, demasiado dura. Siempre me gusta referirme, cuando estoy enseñando estos temas, que la palabra era tan dura que hubo un profeta llamado Juan que se paraba delante de la gente cuando los iba a bautizar, y que le decía: arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados. Y estaba bautizando Juan el Bautista, y se le ocurrió a un hombre poderoso pasar por ese riachuelo en ese momento, llamado Herodes. Pero Juan estaba lleno de amor. Pero los profetas a veces no se comprenden por la forma particular que tienen de predicar, de expresar la palabra. Este profeta mira hacia donde viene el carro y mira que viene alguien. ¿Quién venía? Herodes. ¿Y cómo fueron las expresiones de Juan a través de la escritura para que Herodes reaccionara? Juan aplicó parte de la ley mosaica. Le dijo: no te es lícito acostarte, no te es lícito. Escuchen, a Herodes le causó la palabra no dolor. Él sintió miedo, temor.
Pero a la mujer le causó tropiezo. Se sintió llena de ira, de rabia, porque la palabra le estaba pronunciando la verdad. Porque la palabra es verdad. Y la palabra que estaba usando Juan era tosca. Pero la palabra tosca que usaba Juan llevaba amor. Porque aunque alguien te corrija toscamente a través de la palabra, esa palabra lleva amor. Él estaba diciendo: arrepiéntete. Lo único que veo yo extraño en el comportamiento de Juan, que Juan exhorta al rey públicamente. Escuche, cuando la palabra está llena de amor, ella hace un efecto. Escuche, pero cuando la palabra tiene tropezadero, la usa el diablo para otro efecto. Para Herodes, la palabra hizo esto: que las dos mujeres manipularon a Herodes para que le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es degollado. Y él sintió dentro de él un arduo dolor por haber hecho lo que hizo. ¿Por qué le digo yo esto? Porque cuando Jesús comienza su ministerio, le dicen: apareció un tal Jesús y está predicando como predicaba Juan. Y Herodes dice: ese no es otro, ese es Juan que resucitó. Amén. O sea, la palabra, aunque la gente no la tome, creen que está muerta, pero la palabra tiene vida eterna. Amén. Él dijo: ese no es él, ese es Juan que resucitó. Porque Jesús venía a predicar la palabra tal y como Juan la estaba predicando. Jesús estaba predicando la misma palabra de amor, pero la misma palabra de confrontación. Le decía a los fariseos y a los saduceos, ¿qué le decía? Arrepiéntanse, cambien sus corazones. Ustedes tienen corazón duro, son como serpientes, sus almas son blancas y muertas como un sepulcro. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Pero la palabra que es buena y llena de amor, la tomó aquella mujer, Herodías, para causar un efecto en ella de odio, de rencor y muerte. La palabra es buena, la palabra lleva amor, la palabra tiene amor y Dios es amor. Pero para muchos la palabra, esa palabra de amor, sienten odio y desprecio por ella. Porque la palabra no haya cabida. Entonces Dios tiene que golpearte duro para que la palabra pueda hallar cabida en tu espíritu. Y hablando del amor, es el principio que sostiene todo el reino. Hay dos cosas que son sostenidas por Dios y su palabra. El reino de Dios es espíritu. La palabra es espiritual. Quiere decir que el reino de Dios se sostiene en dos principios. ¿Cuáles son los dos principios? La palabra y su amor. El reino de Dios se sostiene bajo dos principios eternos, esenciales, fuera de lo común: el amor
y la palabra. No los puede separar. El amor y la palabra. La palabra es amor y el amor es la palabra de Dios. Hello. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. En su soberanía, Dios requiere que toda su creación le adore. Y la creación tiene que adorarle a Dios, no por imposición, sino por revelación. Por eso que se nos hace difícil entender que la palabra es amor. Aunque la palabra golpea la palabra, disciplina la palabra, castiga la palabra. La palabra lo que te está enseñando es a crecer para que le adores, no por imposición, sino que la palabra se te va a revelar y va a entender que la dureza de ella trae cambio a tu vida. La dureza. Que muchos dicen, no, es que esa palabra fue muy dura. No hay palabra dura. No hay palabra dura cuando su corazón está dispuesto a recibirla. ¿Sabe cuándo la palabra es dura? Cuando su corazón es duro. Entonces la palabra tiene que golpear. Y cuando la palabra golpea, la gente se duele. Así que toda la respuesta de Dios está en el amor y su palabra. El amor sincero de Dios, el amor profundo de Dios a través de la palabra. Vamos. Jesús, él mismo, nos aclaró y nos dijo que era necesario de tener la palabra como prioridad. Porque si la palabra no es prioridad, nosotros no amamos. Si la palabra de Dios no es prioridad en tu vida, no crecemos. Jesús lo dijo de esta manera: este es el primer mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que yo, al amar a Dios sobre todas las cosas, tengo que amar su palabra. Yo no puedo amar a Dios y odiar su palabra. Yo no puedo comprender a Dios y no comprender su palabra. Porque la palabra de Dios y Dios son una. Son una. Si amo a Dios, amo su palabra. Si creo que Dios es duro y la palabra es dura, yo amo a Dios por su dureza y amo la palabra también por su dureza. La palabra y Dios son una y traen beneficios a nuestra vida. Hay una relación. Hay una relación entre la palabra y el amor de Dios. Hay una indivisibilidad o una no separación de ellas. La palabra y el amor de Dios son indivisibles, no se pueden dividir. Son una, no cambian. Él habla, la palabra habla. Dios se expresa, la palabra se expresa. Así que el amor y la palabra en la iglesia se expresan a través del principio de la obediencia. Una iglesia no basada en la palabra se revela. Por eso hay tantos revelados. Porque la palabra causa dolor. La palabra causa fractura. La palabra causa emocionalmente fracturas internas. Porque la palabra lo que quiere es a través de ella cambiarnos y darnos a entender dónde está nuestro problema, nuestro fracaso, nuestros errores. Para eso vino la palabra, para mostrarnos nuestros fracasos, dónde están nuestras debilidades. Por eso Dios trajo la palabra en piedra. Trajo la palabra en piedra. Se la trajo al pueblo de Israel.
Se las trajo en piedra y se las mostró con las 10 palabras, los 10 mandamientos. El primer mandamiento que les estoy anunciando es el Shema de Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. A Él, solamente a Él y nada más que a Él, y sobre todas las cosas a Él amarás. Cuando tú no amas a Dios sobre cualquier situación, sobre cualquier cosa que tú estás viviendo, tienes que hacerte un examen. Quiere decir que tú no amas a Dios como la palabra de Dios te dice que lo ame. Amén. No, lo que pasa es que no me entendéis. No, la palabra la palabra no es así. La palabra no fue hecha para que tú para que tú la califiques como fuerte o como no fuerte. La palabra de Dios fue hecha para cambiar. Y poco a poco se lo voy a mostrar que la palabra de Dios fue hecha para cambiar. Así que la palabra de Dios está llena de amor. Y el amor se expresa con obediencia, con verdad. Quiere decir que hay una cadena. Diga conmigo, hay una cadena. No, toca al que está al lado, decirle, escucha la palabra, decirle que está al lado, no me molestes. Si me estás molestando, me estás fastidiando, aléjate de mí, aléjate de mí. Y porque hay gente que se le sienta al lado al otro a pura hablar tonteras. No hable, escuche. No me haga perder el tiempo aquí, si no me voy. ¿Ve que la palabra es dura? Amén. Amén. ¿Ve que la palabra a veces es dura? Pero trae corrección y reacción. La palabra trae corrección y reacciona. La corrección nos hace reaccionar. Oye, ¿qué estaba haciendo? Porque la palabra tiene ese principio de cambiar a la gente, de cambiar al espiritual, al que quiere cambiar, al que no tiene el corazón duro. Satanás, dígale al que está al lado, Satanás. Y creo que va a ser una o dos veces que lo voy a nombrar esta noche. Sí, porque este tema no es de él. Aunque él está incluido, no está separado. Porque lo que hace que la palabra, el amor y la obediencia no fluya es Satanás. Satanás que motiva, que hace romper los eslabones, las correcciones, la unidad, la no separación del amor, de la palabra, de la obediencia, de la fidelidad. Satanás viene a engañarte y a usar lazos de mentiras y de engaños para ocasionar que tú te separes de ella, de la palabra. Satanás va a usar la palabra a medias, a su manera, manipulándola para hacerte fracasar, para hacerte dudar muchas veces, pero para hacerte caer otras veces. Y no solamente para hacerte dudar, y no solamente para hacerte caer, sino para herirte. Mucha gente se hiere por la palabra. Mucha gente no ha entendido que si la palabra es uno contigo, jamás verás los errores de nadie. Lo que hace que la palabra no se revele a tu vida es que Satanás habla con la palabra en tu mente, porque él usa la palabra engañosa, la engañosa palabra, no la palabra que es engañosa porque la palabra es verdad, sino que transdiversa la verdad y te la habla de una manera particular para engañarte, para hacerte caer. Por eso Satanás odia la palabra. Vamos, dígale al que está al lado, Satanás odia la palabra.
Por eso Satanás odia el amor. Por eso Satanás odia a Dios. Por eso Satanás odia a la iglesia. Si no entendemos esta ecuación, tenemos un problema. Para eso ha venido Satanás, para romper los eslabones de la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se va enredando. Déjenme usar esta expresión como una cadena. Eslabón tras eslabón. Porque toda la palabra escrita es Jesús. Toda la palabra, eslabón tras eslabón. Cuando hablo de eslabón tras eslabón, estoy diciendo Génesis, estoy diciendo Éxodo, estoy diciendo Deuteronomio, estoy diciendo Levítico, estoy diciendo que cada uno de esos capítulos bíblicos, de esos libros, se van enlazando, van haciendo un eslabón para unirse al Nuevo Testamento. Porque la palabra no es dos. Aunque nosotros la dividimos en dos, pero más adelante lo voy a enseñar. La palabra es una. Diga conmigo, la palabra es una. Es por ello que el padre de la mentira, que es Satanás, ha venido a desvirtuar, a engañarte, a manipularte. ¿Y dónde te engaña? ¿Y dónde te manipula? Si no es en la mente. En la mente del alma, el alma de la mente. No te aman. Decirle al que está al lado, no te aman. Vamos, dígale al que está al lado, no te aman. Decirle así, no te valora. No te toman en cuenta. Eres invisible en la iglesia. No sirves para nada. Ahí está el diablo, manipulando la escritura, tratando de herirte con la escritura. Cuando la escritura te dice que tú y yo lo somos todos. La escritura dice que tú y yo estamos arriba y no abajo, que estamos sentados en lugares celestiales y que somos espirituales. El diablo te dice, eres un carnal, ¿vale? Eres un carnal porque el que ande mirando los errores de los demás es un carnal. No, usted vino a aprender la palabra, porque la palabra es la que te va a cambiar. La palabra te cambia, te transforma. Usted se imagina que yo estuviera mirando todos los días sus errores. Ya usted no fuera mi líder, ya usted no estuviera a mi lado, ya yo lo hubiera desaparecido del mapa. Pero entiendo que la palabra es una conmigo y una con usted, que la palabra lo va a cambiar, que su alma todavía no está discipulada y que a través de la palabra, el amor y la obediencia, el alma no discipulada va a cambiar, va a crecer. Amén. Por eso el mismo Jesús, hablando de este hombre, o voy a corregir, de este espíritu del diablo, de este ángel caído, dice, ustedes son de su padre el diablo. Escuche lo que dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo. Es increíble que la iglesia no entienda entre lo que es división y unicidad. La palabra uno trae cambio. La palabra división, ¿qué trae? Separación. La palabra es una. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, habitando dentro del cuerpo que se llama la iglesia. Entonces Dios le dice, Dios hombre, Jesús, en 8 de Juan, versículo 44, ustedes son de su padre el diablo.
y quieren hacer los deseos de su padre. O sea, dígale que está al lado, los deseos del padre. Ya va, aquí habla de un padre llamado el diablo, pero su padre no es el diablo, pero también tiene un padre. Hay un padre que es verdad y hay un padre que es mentira. Cuando usted no entiende la separación de un padre que es verdad y de un padre de mentira, es donde el diablo viene a traer a tu vida una separación para que toda mentira y todo engaño usted la tome como una verdad. Dios es padre, pero el diablo también es padre. El padre de mentira, el padre de rebelión, el padre de disensión, el padre de engaño, también tiene un carácter no discipulado. Satanás está lleno de odio, pero es padre del odio. Satanás está lleno de separación, es padre de separación, pero nuestro Padre Dios es padre de amor. Entonces vino a aparecer el diablo y dice que él es asesino desde el principio y no se mantiene en verdad. ¿Saben por qué la gente siempre anda por ahí desbaratando a los hermanos y llevándoselos y atrapándoselos y van y se congregan una semana aquí, otra semana por allá? Porque les habla el padre de mentira, el padre de engaño. Todo lo que comienza con un chisme, con una disensión, con una mentira, con una hipocresía, viene de vuestro padre el diablo. 2 más 2 son 4. Cuando usted está preparado espiritualmente, usted puede discernir entre el bien. Entonces dígale que está dando discernimiento. Usted está siendo preparado para discernir cuando le habla el diablo, que es el padre de mentira, o cuando le hable nuestro Dios, que es el padre de amor. Él es mentiroso y padre de toda mentira, porque en él no hay verdad. En él no hay verdad. Estoy hablando del carácter de Dios. El carácter de Dios, que él es toda verdad. En él no hay mentira, pero en el diablo hay mentira, hay engaño. Cuando usted escucha hablar a una persona, cuando usted escucha hablar a una persona de otra que no está presente, usted inmediatamente dice: vuelvo a diablo. Usted tiene que discernir que la persona que está allí la está usando el diablo, porque el padre de la verdad habla verdad. Ay, ay, ay. Usted vino a aprender carácter. Dígale al que está al lado: aprende carácter. Usted sabe que si alguien le habla una mentira, y aunque pueda estar diciendo una verdad a espalda de otro, es mentira. Porque los hombres que usamos la verdad, la usamos de frente. La palabra es verdad y se usa de frente. La palabra no tiene engaño. La palabra no es hipócrita. Amén. Ay, 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 ay. Entonces se va a poner bueno aquí. Así que la palabra es la ley de Dios. Y la ley de Dios es la palabra. La palabra fue hablada por Dios a través de Moisés. Fue dada por Dios en las tablas de la ley. Fue escrita, para que usted la entienda mejor, a través de Moisés. La palabra fue escrita en tablas. La palabra fue puesta en un arca. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento dónde estaba la palabra? ¿Dónde estaba la palabra? Tenemos un problema con la iglesia. Había un lugar, cierto lugar. Estaba el atrio.
Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, donde estaba la palabra. La palabra estaba protegida por dos querubines que se miraban cara a cara diciendo: santo, santo, santo es el Señor y su palabra. O sea, la palabra en el Antiguo Testamento tenía un tabernáculo. Dios le dijo a Moisés: erígeme un tabernáculo, porque voy a colocar mi palabra en el tabernáculo. Dios le da la palabra de Dios, los mandamientos a Moisés, y lo coloca en piedras. Pero ahora las piedras fueron trasladados al tabernáculo, al lugar santísimo. Lugar santísimo, espíritu. Lugar santo, alma. Atrio, cuerpo. La palabra de Dios dirigida al lugar santísimo, espíritu. Porque la palabra es espiritual. Ella tiene que estar en un lugar santo, en el lugar santísimo. ¿Aló? Por ahí cantamos: yo vengo al lugar más alto. ¿Cuál es el lugar más alto? El espíritu. Sí, yo sé que la canción está hablando de la eternidad, el gran yo soy. Pero la palabra fue colocada en el Antiguo Testamento. La piedra fue sacada y fue llevada ¿a dónde? Ay. Yo sé para dónde lo llevo. Fue llevado a un lugar especial. Todavía el lugar que Dios había preparado para la palabra no podía morar. Ella estaba morando en el lugar santísimo, porque la palabra no hallaba cabida en el pueblo de Israel, porque eran rebeldes, eran desobedientes, miraban la hipocresía del hermano, miraban los engaños, miraban las mentiras, miraban que atrás se quedaron y comían bien, comían carne, comían puerco, comían de todo. Pero la palabra tropezaba con ellos, porque Dios le dijo: ustedes ya no van a comer más carne, ustedes ya no van a comer más ovejos, ustedes van a comer ahora maná. El maná representaba la palabra traída del cielo, que alimentaba al pueblo de Israel para hacerlo vivir y hacerlo crecer y hacerlo pasar a la tierra prometida. Amén. Pero todavía la palabra estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Estaba allí dentro de la urna, su palabra allí guardada, no revelada. No había revelación de la palabra. No había nadie que la tomara, porque eran naturales, eran carnales, y solamente los espirituales entraban a ese lugar y podían tener la revelación de quién era Dios. Entonces fue introducida al arca. Diga conmigo la palabra. La palabra es la que señala el pecado. La palabra siempre ha señalado el pecado. Por eso la palabra estaba entre dos querubines en el lugar santo. Y para saber si alguien era santo, tenía que entrar en ese lugar. Para que el sumo sacerdote no muriera, tenía que ser santo. Y se les ponían unas campanitas abajo de oro puro y una cadena de oro puro, y se la amarraban a la cintura, porque iban a entrar al lugar más santo. Iban a entrar donde estaba la palabra, iban a entrar a donde estaba el Dios viviente. Y si ellos no vivían una vida en integridad, la palabra los mataba, la palabra los asesinaba y los sacaba muertos. Por eso fue guardada en urna, porque si no era guardada en urna, todo el pueblo de Israel merecía la muerte. Y de tiempo en tiempo venía un hombre como Aarón
y traían un sacrificio. Y venía el padre de familia a presentar el holocausto, porque eran pecadores, y degollaban y sacrificaban y preparaban allí ese lugar en el atrio, y se lavaban las manos en la pila lavatoria y entraban al lugar santo, donde estaban los panes, donde estaban las mesas, donde estaba la menorá, donde había un alumbramiento, donde el alma se tiene que alumbrar. Pero para entrar a ese lugar revelaba el pecado. Ese lugar llamado lugar santo, donde habitaba la palabra, revelaba el pecado, revelaba la verdad. ¡Hey! Diga conmigo, la palabra es verdad. La palabra revela el pecado. Hoy no nos mata, porque si la palabra matara hoy como mataba en la antigüedad, disminuiría la iglesia un 99.99%. Quedaríamos pocos, o hasta yo posiblemente me iría, porque la palabra no hallaba cabida, y por eso la palabra se guardó, porque la palabra no hallaba cabida. La palabra fue guardada porque no halló cabida en el corazón del pueblo de Israel. Falta de perdón, odio, rencores, chisme, hipocresía, engaño, estaba en el pueblo de Israel, y la palabra los iba a matar, ojo por ojo, diente por diente. Me robaste algo, te cortamos la mano. Eres chismoso, te cortamos la lengua. Te acostaste con la mujer de tu hermano, piedra parejo. Efecto de la palabra, ley. La palabra ley. Déjame avanzar. Diga conmigo, la palabra es Dios. Diga conmigo, la palabra es Dios. Diga de nuevo, la palabra es Dios. Ahora escuche esto. Si la palabra es Dios, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Aló? Si la palabra es Dios, ¿quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia es Dios, porque la palabra es Dios. Y si la palabra es Dios y el autor es Dios, la palabra entonces es perfecta, es buena, es agradable. Toda la palabra es buena, perfecta y agradable. Así se adora. Entonces, ¿quién es el autor? Dios. Dios escogió hombres santos. Dije que escogió hombres santos. Estamos hablando hoy de la palabra. Estamos hablando de la verdad. ¿Cómo adquiero carácter si no puedo comprender la palabra? Tengo que comenzar por la palabra, porque por la palabra fueron creadas todas las cosas. Por la palabra. Entonces la palabra es la Biblia, y la Biblia es Dios. Dios es el autor de la Biblia. Dios escogió hombres santos, revelados por el Espíritu Santo, para que escribiera la palabra. La Biblia se revela a sí mismo. Ella tiene revelación divina. La palabra tiene revelación divina, lo que llamamos inspiración, la inspiración divina. Toda la palabra es revelada, es divina, tiene revelación, tiene inspiración. Cuando Dios lee usted en Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada. Vamos, dígale al que está dando, la escritura es inspirada. No, así no. Dígale al que está al lado, es inspirada. Y subraye, inspirada.
Usted no puede crecer en carácter si uno es alumbrado, inspirado, revelado por la palabra. Es imposible de crecer si no tiene la palabra revelada, la palabra estudiada, la palabra almacenada, ya no en ese lugar llamado lugar santísimo, urna, arca. La palabra se hizo vida. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil. Vamos, diga conmigo, útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A la gente le gusta las tres primeras, o mejor dicho, las dos primeras. Redarguir, dejamos corregir en el medio. Instruir y justicia. No quieren corrección. Pero la Biblia dice que la palabra corrige. La palabra es inspirada. ¿Para qué? Para enseñar. Si la palabra enseñada no redarguye, escúcheme, la palabra es inspirada, predicada, tiene que redarguir. Si no redarguye, viene corrección. Porque la palabra se hizo para redarguir, para hacerle entender que estamos mal, que el camino que estamos tomando está mal, entonces me redarguye. Porque la palabra es espiritual. Si la palabra es espiritual y yo soy espiritual, la palabra me redarguye. Pero si no soy espiritual, golpea la piedra y no hay cambio. Útil para corregir, para instruir en justicia, el fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Diga conmigo, el hombre de Dios, la mujer de Dios. Dice que la palabra que te enseña, que te redarguye, que te corrige y te instruye en justicia, te hace perfecto. ¿Para qué? Preparado para dar buenas obras. Diga conmigo carácter. Diga conmigo carácter. Diga conmigo carácter. Si la gente no se deja entrenar por la palabra, no puede dar obras. No puede crecer en obras. Tendremos gente carnales todo el tiempo. Gente almática. Gente almática bailando dentro de la iglesia, moviéndose. Inspirados por el diablo. Chismoseando dentro de la iglesia. Criticando dentro de los templos, en medio de los ayunos, hablando mal del prójimo. Hermano, usted está siendo revelado, pero no por la revelación del Espíritu. Porque la palabra de Dios lo primero que hace es enseñarme. Me enseña lo malo. Me enseña lo que no debo de hacer y lo que debo de hacer. Y cuando la palabra no haya cabida en mi vida, me redarguye. Comienza a decirte, ¡ey! Así no es. Por ese camino no. Por ahí no va bien. Regrésate. ¿A cuántos le ha hablado de la palabra? Hello, ¿a cuántos le ha hablado de la palabra? La palabra de Dios te habla cuando hay depósito en tu mente. Si no hay depósito de la palabra, es imposible que la palabra te hable. No. Cuando tú dejas de leer la Biblia, eres presa fácil de Satanás. Yo para predicar, para enseñar, estuve leyendo hoy, antier, desde que llegué, sacando este tema. Enseñándome a mí mismo la palabra, para poderle enseñar después a usted. Quiere decir que cuando yo leo la palabra, crezco. Y la palabra me enseña, pero al mismo tiempo me redarguye, pero al mismo tiempo me corrige, para que no haga lo que no me conviene. Hello. La palabra me dice que es bueno, que es malo.
¿Sabe por qué la gente se la pasa haciendo lo malo? Porque no hay depósito en su espíritu de la palabra. No hay depósito. Hay depósito de música, mucha adoración. Se la pasan escuchando música de adoración las 24 horas del día. Y eso no es que no está mal. Pero eso no te cambia. Lo que cambia es la palabra. Hello. Lo que te va a cambiar es la palabra. Porque la palabra es la que cambia. No la adoración. No la alabanza. Es la palabra. Los ayunos no cambian. La vigilia no cambia. Son parte del cambio. Son parte del crecimiento. Pero la palabra es la que cambia. Hello. La palabra es la que cambia. Ella redarguye, enseña, redarguye. Te cambia tu manera de pensar. Pero si no lees, el diablo toma la media palabra que tú tienes en tu cabezota y te dice: así no es. Y como tú no lees, como tú no escudriñas, como tú no tienes tiempo para compartir con el Verbo encarnado a través de la palabra, entonces tienes un conocimiento a media. Estudiaste teología, te hicieron teólogo, te hicieron bachiller, te hicieron magíster, te dieron un doctorado, pero dejaste de estudiar la palabra. La palabra no se puede dejar de estudiar. El día que usted deje de estudiar la palabra, ese día usted se puede resbalar. El silencio. Hay gente que ora mucho, pero cuando llega el tentador, les manipula la mente y les mete 4 palabras ahí, min. Y como no hay palabra allí en el depósito del Espíritu, salen enojados con Dios, salen enojados con los hermanos, salen enojados con todo el mundo y salen hermanados con el diablo. ¿Sabes qué hacemos? El diablo le puso el huevo de aspis ahí y salen envenenados con los hermanos, envenenados con el vecino, envenenado con el pastor, envenenado con todo el mundo. Mire lo que dice la Escritura, segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos un problema hoy en día. Diga conmigo: la palabra. La palabra y profecía, profecía y palabra. La Biblia toda es profética. O vamos a corregir, toda es profética. Pero dentro de la Escritura tenemos dones proféticos. ¿Y cómo sabemos nosotros si alguien es profeta verdadero o profeta falso? La Biblia dice que mi palabra es verdad. La palabra es verdad. ¿Sabe por qué la iglesia se deja engañar de los falsos profetas? Porque no tiene palabra. La palabra es profética. Cualquiera te profetiza bajo un espíritu de adivinación. Pero no todos profetizan bajo el Espíritu Santo. Cualquiera te dice: así te dice el Señor, te va a ir bien. Dios te va a bendecir. Dios tiene para tu vida 4 carros, 5 casas. Y tú te comes todo aquel manjar de profecía. Pero ahora ya va. ¿Cómo hago para saber si la palabra profética es segura? Pedro me dice que tengo la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha para que no me equivoque, y eso se llama la Biblia. La Biblia es la profecía más segura.
La Biblia nunca te va a sacar, la Biblia profética nunca te va a sacar del propósito. Porque todo el propósito de Dios se escribió a través de la Biblia. La Biblia es el propósito de Dios para el hombre. La palabra revelada es el propósito de Dios a través de la revelación para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Y a través de la salvación, a través de la revelación de la Escritura, pueda tener posición, pueda tener propósito. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Dígale al que está, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra flaco, moreno, esta palabra inspiración es importante, porque la palabra es inspirada. Y si la palabra es inspirada, para que yo la pueda tomar, tengo que inspirarme. ¿Aló? Tengo que prepararme para que la palabra se inspire dentro de mí y yo pueda hacer esa urna, ese lugar santísimo, para que la palabra habite en ella, en el lugar santísimo. Aló, yo sé por dónde lo llevo. Revelada al lugar santísimo, inspirada al lugar santísimo. Inspiración es el acto mediante el cual el Espíritu Santo dirigió a los escritores de la palabra sagrada. Escuche esto. La inspiración es el acto mediante el cual el Espíritu Santo dirigió a los escritores de la palabra sagrada a que declararan por escrito todo lo que Dios quiso para nosotros. ¡Aló! Decide al que está al lado, vos estás en el lugar correcto. Si alguien te viene a decir que no es el lugar donde tú estás, el lugar que deberías estar, no es de Dios. Porque estás en el lugar correcto, porque Dios te trajo al lugar correcto. A cada uno lo llevó al lugar correcto. Déjeme quitarme esta cosa. Vamos comenzando. Deme la hora. 8:16, mis hermanitos, bellos y preciosos. Por favor. Así que la inspiración es el acto mediante el cual el Espíritu Santo dirigió a las Escrituras para que ellas me mostraran, me dijeran, me revelaran lo que Dios quiere conmigo. Le preguntaré a que está al lado, ¿qué quiere Dios contigo? Dile, ¿qué quiere Dios contigo? Entonces anda la gente atrás de los profetas, ¿qué quiere Dios conmigo, profeta? Bobos. La palabra te dice que quiere Dios contigo. Amén. No seas incauto. La palabra de Dios te dice que quiere contigo. Viene un profeta y te dice de esta manera: el Señor me dice que te va a dar un ministerio. El Señor me dice que te va a usar. El Señor me dice que vas a ser un ministro de justicia. El Señor me dice que te va a usar. No me dice eso la Biblia. Todo lo que me dicen los falsos profetas, ya la Biblia lo dijo antes que ellos lo dijeran. Por eso yo me apego a la Biblia. Yo me apego a ella. Alguien me dijo, pastor, yo veo un crecimiento en la iglesia de 1 de mayo. Dígame algo que yo no sepa. Que me digan algo, Mema, que yo no sepa. Porque yo sé que aquí no vamos a entender. Yo
yo sé que esto va a llegar allá, que me digan algo que yo no sepa. Pastor, así te dice el Señor, te vas a morir. Dígame algo que yo no sepa. Porque todo lo que me van a decir a mí, si está en la Escritura, ya yo lo sé. Porque la Biblia me va a inspirar a que lo conozca. ¿Por qué no entendemos la Escritura? Porque no nos inspiramos en ella. ¿Aló? Usted no ha visto que alguien se puso a cantar y usted dice, está inspirado, está inspirado. Se inspiró, cayó el Espíritu Santo y el hombre está... Y usted dice, wow, qué unción. Hermano, tenías una inspiración. Tenías una inspiración. ¿Aló? Todo lo que es inspirado por el Espíritu trae fruto. Amén. Todo lo que es inspirado por el fruto del Espíritu nunca será engañado. Si tú estás inspirado, lleno del Espíritu, nunca serás engañado, engañada. Porque el Espíritu te dice la verdad. Si yo soy un falso pastor, el Espíritu te tiene que decir que yo soy un mentiroso. Porque la Biblia dice que ella te demuestra quiénes son los falsos ministros. Vamos, dígale al que está al lado, la Biblia demuestra a los falsos ministros. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Ministros de Satanás. La Biblia. La Biblia. ¡Aló! Entonces usted a través de la Biblia, por revelación, Albert, por revelación, usted tiene que conocer los mentirosos, los falsos y verdaderos ministros, los falsos y verdaderos hermanos. Amén. Que uno se quede callado es otra cosa, porque Jesús hasta este tiempo se ha quedado callado. Jesús iba caminando con Judas y Judas profetizaba. Pero era un falso ministro. O sea, Judas Amén. tenía lana, pero debajo de la lana tenía piel de lobo. Santo. La Biblia nos da la revelación para que podamos ver el bien y el mal. Diga conmigo, carácter. Mire, me voy a atar con esta palabra. No hay nada que me mueva a mí de la posición donde yo estoy. Nada. Porque ya yo entendí la Escritura. Ni enfermedad, ni muerte, nada. Porque ya yo entendí la Escritura. Y al entender la Escritura, nada te mueve. Perdóneme que le hable de esto, porque estamos cerca de una separación de un familiar. Cuando mamá se enfermó, yo le dije a mi esposa, se va a morir. Listo. La entierro y la llevo para el cementerio, le canto unos coritos. Alabado sea Dios, se va con Cristo. Amén. Pastor, usted no amó a su mamá. Estoy esperando a otros familiares que están viejitos. Yo me imagino que si están viejitos, si seguimos manteniéndonos en integridad, los enterramos, ¿verdad? Pero cuando la palabra se le hace revelación a usted, usted no lo mueve nada. Amén. A usted no lo mueve el muerto, la muerta, el primo, el tío, el chisme. Usted no lo mueve nada. El gato, el pato, la guacharaca, usted no lo mueve. Porque usted está lleno de inspiración, de revelación divina.
Por eso es que nadie te ha movido, María. Pues está llena del conocimiento de Dios. Si no, ya te hubiera ido para otro lado, María. Sino que los hombres que somos inspirados, o sea, el que tiene inspiración divina es porque ya el depósito está en ellos. No, ya va. Decir el que está al lado, el que tiene revelación divina es porque ya el depósito está en ellos. ¿Qué está en ellos? Nadie te puede mover. Nadie te puede sacar del propósito. Mire, a mí me esperan 5,000 hasta 10,000 almas. Amén. Me quedo con esos 3 que dijeron amén. Amén. ¿Quiénes entrarán conmigo? No sé. Pero lo que sé es que yo voy a entrar. Porque por revelación ya entré. Amén. Cuando usted está seguro de que toda la palabra de Dios es revelada y es inspirada, usted está seguro de dónde está. Usted está seguro. No se preocupe que el dólar suba a 3,000. Póngase seguro. Vamos, dígale al que está la palabra de Dios. Vamos, dígale la palabra de Dios. Si usted está seguro de la palabra de Dios, no se preocupe que esta noche come. Esta noche come. Pastor, no hay nada. Alguien te va a llevar la comida a la boca. Un cuervo te va a llevar el depósito de Dios a tu vida. Porque es la palabra, cuando usted está inspirado de la palabra, usted cree la palabra. Usted la entiende, la cree. La recibe, la cree, la espera. Eso es la palabra. Es la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que dice la palabra. Yo estoy seguro lo que ella dice. Nadie me va a hacer dudar de lo que ya creí. Amén. Nadie. Imposible. Ni el diablo que venga me va a hacer dudar de lo que yo creo. El diablo se le apareció al mismo Jesús, al revelado, al inspirado de la palabra, a engañarlo, a decirle esta tontería. Esta tontería, ¿tienes hambre? Pero el Señor Jesús sabía la palabra, no solo de pan. Él sabía la palabra. Él sabía. Vamos, dígale que está. Él sabía. Después lo volvió a tentar. Pero la revelación, la inspiración estaba allí. Jesús de Nazaret, la palabra encarnada. Y le dice, mira, lo subió por allá lo más alto. Mira hacia abajo. Todo eso te voy a dar. Si postrado me adorares. Decirme algo nuevo si ya eso es mío. Aleluya. Decirme algo que yo no sepa, le dijo Jesús. Al Señor tu Dios no dejará de adorarlo. Le adorarás, no te inclinarás a nadie. Revelación. Amén. No, se tenía que decir y se dijo, hoy muchos políticos están comprando los evangélicos. Yo soy incomparable. Yo me puedo reunir con todos, pero todos no están reunidos conmigo. Amén. Yo puedo hablar con todos, pero todos no tienen el mismo lenguaje que yo hablo. Yo puedo respetar a todos, pero no todos me respetan a mí.
porque yo tengo la revelación. Hello. Hello. No me hablan, yo les hablo. No me saludan, yo los saludo. No me levantan la mano, yo le levanto la mano. No me llaman, yo los llamo. No me escriben, yo le escribo. Vamos con lo tercero. O cuarto, quinto, lo sé, usted quiera. Vamos con lo tercero. Divisiones principales de la Biblia. No voy empezando, estoy calentando los motores. Estoy de lo que me gusta. Estoy en lo que me gusta. Divisiones principales de la Biblia. Estoy en lo que me gusta. Me gusta comer lo que estoy dando. De hecho, no me veo barrigón, comí mucho hoy, pero de la Biblia. Le dije a mi esposa, allá está mi esposa, voy a rebajar. Estoy muy gordo, la barriga la veo muy redonda. Divisiones de la Biblia. Bueno, esto ya usted lo sabe. Bueno, digo yo que ya lo debería de saber. La Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros. Y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Repito, 39 del pacto antiguo y 27 del pacto renovado. ¿Cuántos hombres escribieron inspirados por Dios? 40. ¿Cuántos años duraron para escribir la escritura? 1600 aproximadamente. Anote. Anote. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y un cuarto que se lo metió el diablo, la mentira y el engaño. Se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. El diablo habla hebreo, habla arameo y habla griego. Él se la sabe, toda la escritura se la sabe, más que los evangelios. La palabra testamento es pacto, convenio. La palabra testamento es pacto, convenio. Entonces, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, fueron inspirados por Dios. ¿Está notando? Ahora, ¿cuál fue el propósito de inspirar las Escrituras? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál sería el propósito? Han raspado estos estudiantes. Toda la Escritura tiene un propósito: el salvar al hombre del pecado. Un solo propósito. Tremendo propósito que tiene la Escritura, y que todavía la iglesia no entienda tamaño propósito. Ese es el propósito primordial: llevar al hombre al conocimiento de la salvación, que es Cristo Jesús. Eso es el propósito primero de las Escrituras. Juan 20:31 declara: pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces la palabra de Dios fue escrita para revelarnos a Jesús
la salvación del mundo. Miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Preste atención, porque le voy a revelar algo sencillo aquí, práctico. Le dije que el seminario es práctico y sencillo. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. ¿De qué niñez está hablando? Si vamos al contexto literal, está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo con su madre, con su abuela, desde la niñez fue educado, entrenado a través de la palabra de Dios. Cuando usted llega a la iglesia por primera vez, usted es un Timoteo. Amén. Usted llega, se bautiza y usted es un niño, una niña. Dígale al que está al lado: no te la des de sabio, niña, niño. Porque la Biblia dice que desde la niña fue entrenado para adquirir sabiduría. Decirle al que está al lado: no te la des de sabio. Quiere decir que la Biblia es la que me enseña a través de la revelación, la sabiduría que es eterna en el propósito que es el Hijo de Dios para el pecador. Amén. Entonces miro que desde que yo me convertí, desde mi niñez, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, yo adquiero primero sabiduría. La sabiduría se compone de tres palabras: crecimiento, madurez y propósito. Crecimiento, madurez y propósito. La Biblia. ¿Está conmigo? Hay gente que ni tiempo le da de leer la escritura. Salen del trabajo enmollejados y no tienen tan siquiera unas 2 horas para leer la escritura, pero tienen 8 horas para trabajar. Dígale que trasnochate leyendo. Si hay un trasnocho bueno es este: trasnocharse leyendo la Biblia. Me quedo con esos 3, 4 amenes. Porque primero casi todos aquí se trasnochaban bebiendo, bailando. No, nadie le dice nada, ¿verdad? Otros se trasnochan como el varón allá hasta las 3, 4 de la mañana en un carro dando vueltas. Otros todo el día en la moto como el hermano Joandri. Pero siempre tiene que haber tiempo para escudriñar la palabra, porque ellas te van a enseñar en tu niñez a ser sabio. Amén. Por eso usted vino acá. Entonces, en resumen, la importancia de la escritura en nuestros comienzos. ¿Sabe por qué la mayoría aquí no ha crecido? Porque en su comienzo del evangelio no quisieron estudiar. Yo leí un día que si yo estudiaba desde mi niñez, yo iba a ser sabio para alcanzar, yo le di 3 palabras: para alcanzar y propósito. Yo leí ese día. Dijo: hoy voy a alcanzar número 1, número 2 y número 3. Este era mi propósito.
estar aquí enseñando a un pueblo. Pero tuve que primero alcanzar ¿qué? Crecimiento, altura espiritual, crecimiento espiritual para poder soportar a un montón de gente. Decirle al que tenéis al lado, ser pastor no es fácil. Por eso yo alcancé madurez a través de la escritura, entendiendo todos los conceptos de caracteres, temperamentos, para poder comprender al que no quiere crecer. Y yo cuando huelo sangre enseño. Mi defensa cuando yo huelo sangre del diablo es enseñar. No defenderme, enseño. La iglesia tiene que entender que cuando huele sangre del diablo, cuando huele que el diablo los está atacando, ¿qué tiene que hacer? ¡Leer! ¡Leer! Porque en medio de la lectura Dios te va a dar la sabiduría para poder enfrentar la situación. Dígale al hermano que está al lado, desde niño. Por favor, dígale desde niño. Ahora, ¿cuál es el deber de todo cristiano, vale? ¿Cuál es el deber bíblico de todo cristiano si no es aprender de la escritura? Aprender de ella. Leerla. Y leerla. Y leerla. Yo leí a Marx. Yo leí a Lenin. Leí a Hitler. Leí a Mussolini. Leí a Fidel. Leí a Che y aprendí que todo eso era humanismo, filosofías, espíritus de Grecia, conocimiento vano. Pero cuando usted lee la escritura, no es conocimiento vano, no es conocimiento muerto. Es Dios a través de la escritura dándote no filosofía. Usted no puede filosofar la escritura. No, la escritura no se filofa, para usar una expresión. Usted la escritura la tiene que buscar por revelación, que ella se revele, y no filosofarla, y no humanizarla, aunque la escritura fue para la humanidad. Usted tiene que espiritualizarla, porque la Biblia es espiritual. La Biblia fue dada al creyente para hacerlo crecer. El deber del creyente es leer las escrituras. Amén. Jesús, el autor y consumador de toda la escritura, dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en todas ellas tenéis la vida eterna. Eso lo dijo Jesús. No lo dijo José Bravo, no lo dijo Pablo, Pedro, Lucas, Marcos. Lo dijo Jesús en Juan 5:39, que escudriñáramos. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Yo llamé a mi hijo Arnoldo y le dije: Arnoldo, no voy a hacer la visita porque me senté a las 9 de la mañana y eran las 2 y no me había parado de estudiar para enseñar. Amén. Escudriñar. No estaba leyendo, estaba escudriñando.
Estaba indagando, escarbando, profundizando, abriendo una apertura, un hueco para meterme allá adentro, porque dentro de ella, de la Escritura, tengo la vida eterna. Porque hay tantos llorones dentro de la iglesia. Diga conmigo, carácter de Jesús. Porque no leen la Escritura, no la leen. Y si no hay lectura de la Escritura, no hay carácter. Hay gente que cree tener carácter, pero cuando llegan las pruebas, es que se conoce si tú tienes el carácter. Cuando llegan las enfermedades, cuando llegan los obstáculos, cuando llegan todas esas cositas que va a usar el diablo, porque él ya sabe y tú sabes que no está leyendo la Biblia. Él dice: no leas más, no leas. Al diablo no le interesa que usted lea. No lea. Ore bastante, ore. Ore, ayune bastante, ayune bastante. Pero no lea la Biblia, no la lea. Vamos, sí, métase 50 días de ayuno. Ayune bastante. Métase 50 vigilias. Vigile bastante. Pero la Biblia no la lea. Porque él sabe que en la Biblia es donde tenéis. No, yo no te estoy diciendo que no ayunéis, tenéis que ayunar. Yo no te estoy diciendo que no vigiléis, tenéis que vigilar. Lo que te estoy diciendo es que por encima de eso es más preciosa y más valiosa la palabra de Dios. Amén. Porque ella me prepara para la batalla. Ella me prepara para la guerra. Si no estoy preparado para la batalla y la guerra con la Biblia, los ayunos no me fortalecen. Pero bueno, si este viene saliendo de 50 días de ayuno, debería estar ungido. Pero no hay nada de Biblia en ello. Nada. Saben muchos pasajes bíblicos. Decirle al que está al lado: saber. Hay muchos que saben de la Biblia, pero no viven lo que saben de ella. Saber, escudriñar. Y hay gente que dice que cómo yo voy a escudriñar la Biblia. Yo leo y no entiendo nada, pastor. Ayer leí 3 horas. Se sacan hasta los famosos oráculos escondidos de la nariz. No entiendo nada. ¿Qué vas a entender? ¿Cómo vas a entender? Esto es más para adelante, hermana María. Si tú escudriñas las Escrituras, entre más las escudriñas, más comunión tienes con alguien que te va a enseñar las Escrituras. Amén. Y no es Jesús. Si no escudriñas, el que inspiró las Escrituras no te va a revelar las Escrituras. Te dije que alguien inspiró las Escrituras. Todas las Escrituras es inspirada por Dios a través del Espíritu de Dios. Por eso que cuando tú escudriñas las Escrituras, el Espíritu de Dios comienza a trabajar en ti en revelación de lo que tú estás leyendo. Porque el Espíritu Santo es el que tiene la capacidad o la orden de parte de Dios de revelarte las Escrituras.
Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará, los enseñará y les enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo les dije. Amén. Escúchenme, quizás usted pudiera estar diciendo: eso se lo dijo Jesús a los 12. No. La palabra de Dios es un presente continuo. Dije que la palabra de Dios es un presente continuo. Lo que te quiero decir en el presente continuo, que cuando se la dijo a Pedro era para que Pedro la entendiera y la viviera. Hoy se la está diciendo Dios a través de mí. Es un presente. La palabra de Dios es un presente continuo. Tiene continuidad en el tiempo, en el pasado, en el presente, y marcha hacia el futuro. Es un presente continuo que el Espíritu Santo te va a revelar todas las escrituras. ¿Cómo crecemos? Crecemos diariamente leyendo, entendiendo, comprendiendo la escritura y viviéndola. No podemos crecer si no ponemos por práctica las escrituras. Si no ponemos por práctica lo que sabemos, entonces podemos decir que estamos muertos. Porque jamás a usted se le olvidará que desde la infancia una maestra te enseñó que el 2 por 2 son 16. Te enseñó que 8 por 8 es un desodorante. Te enseñaron. Y que lo que te enseñaron desde niñez, desde tu niñez en la escuela, parece que no se te ha olvidado. Te enseñaron que 2 más 2, y que 4 menos 4, que 4 menos 4, y que pecado y santidad juntos. Eso se te enseña aquí. Se te enseña que 2 más 2 son 4. Que pecado y santidad no hay revelación. Por eso es que la gente es neófita en la revelación, porque viven en pecado. Mucho pecado, mucha hipocresía, mucha envidia, muchos pleitos, contiendas, disensiones. Y tienen que estar pegados a Google y pegando, cortando y pegando. Cortando y pegando. Cortando y pegando. No, y aquí yo no estoy cortando y pegando. Yo aquí estoy cortando y pegándole al diablo. Hello, esta escuela me la dieron a mí hace más de 20 años. Y saqué mi libro y llamé al técnico, que lo tengo allá en el frente. Le digo: necesito un programa así, así, así. No lo voy a revelar porque mañana todos lo tienen. Quiero hacer esto. Quiero bajar todo este material que me educaron a mí cuando yo tenía 1 año de nacido en el Evangelio. Pero pasando el escrito me voy a demorar mucho, hermano. Y conseguimos un programa. Y todo ese libro está aquí. Todo lo que yo escribí en ese libro, en ese cuaderno, está aquí. O sea, estoy hablando de que esto fue inspirado por mi pastor Melquisedec Avendaño hace más de 20 años. Que desde mi niñez lo aprendí. No sé si yo me estoy dando a entender. Desde mi niñez me la revelaron, me la enseñaron y la guardo y la tengo como depósito. La guardo como la niña de los ojos de Dios, la palabra.
Traducciones y versiones bíblicas. Voy por la 4. Después voy por el carácter, si es que me da tiempo. No, ya no vamos. Y versiones bíblicas. Ya no vamos porque van a ser las 9. Y no lo puedo sacar tarde. ¿O quieren que lo saque a las 11? No tengo problema. Yo lo que voy a comer es un poquito de comida y más nada. Y a dormir, lo que se ha dicho. Traducciones y versiones bíblicas. Voy a nombrar algunas. No quiere decir que estas que están aquí son todas. Hay muchas. Pero voy a nombrar algunas Biblias que las usaron en la antigüedad para formar líderes. Aunque son Biblias la mayoría católicas, del latín, son Biblias. Son Biblias. ¿Se acuerdan que hubo un hombre usado por Dios que sacó 95 tesis? ¿Cómo se llamaba? Martin Luther. Ese mismo, Martin Luther King. Ese es otro. Martín Lutero. ¿Verdad que sí? Se inspiró a sacar la Biblia en latín a un idioma especial, y de ahí fueron transcribiendo y transcribiendo hasta llegar a nuestra lengua latina. La primera Biblia que encontré fue la Biblia Alfonsina. Fue traducida de la versión conocida como la Vulgata Latina. ¿Sabe quién dio la orden para esto? El rey español Alfonso el Sabio. En el año 1252 hasta el año 1284. Repito, la Biblia Alfonsina se le conoce también como la Vulgata Latina, bajo la orden del rey español Alfonso el Sabio en 1252 a 1284. La Biblia de Casiodoro